de Dios, ¿okay? Vamos a aprender hoy de la Biblia. Y hoy quiero enseñarles la palabra de Dios bajo el título La batalla de la fe. Anótenlo así en su libreta de esa manera. La batalla de la fe es el título de la prédica del día de hoy. Y voy a basar la prédica, lo anota también en su libreta, en el primer libro de Crónicas, capítulo número 21, del versículo 1 al 8. Vamos a empezar a leer ahorita, pero les voy a contar un poco la historia. ¿Por qué digo la batalla de la fe? La semana pasada estuvimos hablando acerca de Pedro cuando tiene una decisión que tomar. Y la decisión que tiene que tomar es si hace caso a la palabra de Dios o hace caso a lo que él cree. Dios le había dicho: ve un poco más adentro y tira la red. Pero él creía que no había peces. Pero Jesús le estaba diciendo: tira la red, hallarás. Entonces estaba lidiando con dos palabras: la palabra que él creía de haber estado toda la noche y no agarrar ningún pez, y la palabra que Jesús le está dando: ve más adentro y tira la red. Entonces Pedro lo que hizo fue primero dar su razón y dar su pensamiento. Hemos estado aquí toda la noche, hemos tratado, no ha habido nada, pero ya que tú lo dices, en tu palabra echaré la red. Y echó y trajo muchos peces. Cuando les hablo de la batalla de la fe, les hablo precisamente de esta posición en la que se encontró Pedro: lidiar con dos palabras, lidiar con dos pensamientos, la palabra de Dios y lo que yo creo. Y eso no solamente le pasó a Pedro. Hoy se van a dar cuenta cómo David falló, y falló gravemente, porque comete un error muy grave. Se encuentra en la misma posición que Pedro. Tiene dos pensamientos con los cuales está batallando, y es ahí la batalla de la fe. Muchas lo pierden, algunos la ganan, y el fruto se ve. Depende de la decisión que las personas toman: confiar en lo que yo creo o confiar en lo que Dios dice, que es su palabra. Y David cometió ese error. Les platico un poquito la historia de lo que vamos a leer. David venía de pelear varias batallas. David venía de una situación donde él había visto la mano de Dios obrar con él. Había visto su favor. Cuando cuidaba ovejas y los leones venían, Dios le daba la fuerza para vencer a los leones y los destruía. Cuando venía un oso, Dios le daba la fuerza a David y vencía al oso, mataba al oso. De esa manera también mató a Goliat. Y así David fue creciendo, experimentando el favor de Dios, la ayuda de Dios. Estaba bien entrenado para saber cómo Dios le daba las victorias. Bueno, lo que vamos a leer ahora narra cómo David ya está gobernando, ya es el rey de Israel. Por mucho tiempo la pasó huyendo. Cuando estaba huyendo era porque el rey Saúl lo quería matar. Pero en su camino, al irse de la ciudad, encontró a los rechazados, a los que nadie aceptaba, a los que nadie quería, a los presos, a los viciosos, a las personas marginadas que no valían nada, los que un día habían fracasado y ya los daban por perdidos. Los iba encontrando en el camino. David hablaba con ellos, les contaba cómo mataba osos, cómo mataba leones. Les contó un día cómo mató a Goliat, cómo Dios le ayudó a matar a Goliat. Cuando se iba encontrando esas personas rechazadas, les empezó a inculcar la fe, les empezó a enseñar de fe, y los convirtió en hombres de fe, porque David era un hombre de fe. David sabía matar gigantes y enseñó a sus hombres a matar gigantes. Logró conquistar o hacer un ejército de los rechazados, de los leprosos, de los presos, de los que nadie quería, de los que no tenían ya ningún valor. Logró levantarlos. Finalmente está en el reino, ha ganado muchas victorias ya. Y lo que vamos a leer es una de las ocasiones en que David cayó lo más bajo. Y usted, después de leerlo, se va a dar cuenta que es algo insignificante lo que él cometió. Y aparentemente es insignificante, pero hoy le voy a enseñar la gravedad del error que cometió David. Y no es cuando cometió adulterio con Betsabé y matando al esposo de ella. No es eso lo más grave. Para mí esto es súper grave lo que cometió. Abran su Biblia en el primer libro de Crónicas, capítulo número 21 y el versículo número 1 en adelante. Vean lo que dice la Biblia. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel, de manera
De modo que David le dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Beerseba en el sur hasta Dan en el norte, y tráiganme un informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió: que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. Pero ¿por qué mi señor el rey quiere usted hacer tal cosa? Escuchen esto, voy a poner una pausa y voy a ir explicándolo. Dice la Biblia, empieza diciendo que Satanás había puesto un pensamiento sobre David. ¿Cuál era el pensamiento? Ve a censar el pueblo, ve a saber cuántos hombres que pueden manejar la espada tienes, con cuántos cuentas, cuántos son los que hay. El que le había puesto esa palabra en la mente de David no era Dios. Claramente la Biblia dice que era Satanás. Entonces David obedece esa palabra de Satanás. Pero usted me dirá: pastor, ¿pero qué tiene de malo? Porque Joab, uno de sus asesores, de los más cercanos a David, le contesta y le dice: el Señor multiplique por 100 el número de nuestros soldados, pero no haga mi señor tal cosa. Con todo el respeto del mundo, Joab le está diciendo a David: Señor, ¿por qué se te ocurre hacer eso? No está bien delante de los ojos de Dios. Y usted me dirá: pero ¿qué de malo tienen contar sus soldados? ¿Qué rey no lo hace? Al día de hoy, los presidentes siguen sabiendo y conociendo cuántos soldados tienen activos, cuántas reservas tienen, cuántos buques tienen, cuántos submarinos tienen, cuántos bombarderos, cuántos tanques de guerra. Al día de hoy se hace un censo para conocer exactamente con qué es con lo que se cuenta. David es rey y tiene el derecho de saber cuáles son los soldados que tiene, con cuántos cuenta. ¿Qué de malo tiene ahí? Pero eso es un pecado muy grave, y se los voy a explicar por qué razón. De entrada vemos que Joab se opone y dice: no lo haga mi señor tal cosa. ¿Por qué lo quiere hacer? Que Dios multiplique por 100 el número de nuestros soldados. Sigamos leyendo el versículo número 5 y vean lo que dice, y ahorita se los voy a explicar por qué era tan grave esto que David estaba dejándose llevar por un pensamiento o una palabra que provenía de Satanás. Versículo número 4. Versículo número 3. Pero Joab respondió: que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. Pero ¿por qué mi señor el rey quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? ¿Por qué cometerá este pecado mi señor? Sigue leyendo el versículo número 4. Sin embargo, el rey insistió que levantaran el censo. Así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo. Luego regresó a Jerusalén y le informó a David el número de personas. Había en todo Israel 1.100.000 guerreros que podían manejar una espada, y casi 500.000 en Judá. Pero Joab no incluyó a las tribus de Levi y Benjamín en el censo, porque estaba muy afligido por lo que el rey le había ordenado hacer. Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Entonces David le dijo a Dios: he pecado grandemente al haber hecho el censo. Te ruego que me perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. Y al final de la historia, más adelante, Dios le da 3 castigos a escoger a David por haber hecho lo que hizo. Y familia, hoy quiero decirles algo bien importante. El mismo error que cometió David, muchas ocasiones lo cometemos nosotros también. ¿Cuál fue el pecado? ¿Qué pecado vemos aquí en esta situación? Era el rey, tenía derecho a conocer y saber cuál era el ejército con el que contaba. El pecado grave de David, el problema de David fue el confiar tanto en él mismo y en lo que tenía, o en las fuerzas con las que se podía apoyar, y dejar de confiar en el poder de Dios y en lo que Dios podía hacer por él. Y ese fue el error más grave que David cometió, y muchas personas lo cometen también. Por eso quiero enseñarles acerca de la batalla de la fe. La fe es una batalla que continuamente estamos librando aquí adentro, y que o le creemos a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros tenemos, o con lo que nosotros contamos, o le creemos a Dios y a sus promesas. Le creemos a lo que Él puede hacer por nosotros, o creemos a lo que nosotros podemos hacer,
o creemos en lo que Dios puede hacer por nosotros. Y ese error lo cometen muchas personas. David venía conociendo a Dios. David no tenía nada. David no había logrado nada. David, él empezó de cero. Los marginados, los pobres, los que nadie quería, empezó a levantar, a crecer hasta convertirse en rey. Ahora tenía ejército. Ahora que había logrado, ahora quería ver cuánto era que tenía. 1.100.000 personas que podían manejar la espada, y casi otro 500.000, unos de Israel y otros de Judá, y eran muchos soldados. Y a Dios le disgustó eso. Pero Joab de inmediato se dio cuenta que eso era un error. ¿Por qué David no se dio cuenta? El pecado de David, el error de David fue dejar de depender de Dios, querer independizarse de Dios, empezar a contar en sus propias fuerzas, empezar a contar en lo que él podía hacer. Iglesia, y también el error y el pecado de David fue que esta decisión la tomó basada en el temor de la guerra que venía. Tenía temor, quería saber cuánta gente contaba o cuánta gente tenía. Y yo quiero que anoten esto en su libreta: toda decisión que ustedes tomen basada en el temor los llevará al fracaso. Toda decisión que ustedes tomen basada en el temor los llevará a fracasar. Nosotros, los hijos de Dios, no tomamos decisiones basadas en temor. Nosotros tomamos decisiones basadas en las promesas de Dios. Cuando te dicen no se puede, tú crees que puedes porque tienes un Dios que todo lo puede. Cuando una puerta no se te abre, tú crees que Dios tiene la posibilidad de abrirla. Cuando tus fuerzas llegan hasta un límite, sabes que Dios puede hacer el resto por ti. Y eso es la fe. Y el problema de David es que tomó una decisión basada en temor. Hey, vayan y cuéntenme cuánta gente tenemos, porque la próxima batalla es grande, porque la próxima es difícil. Y él empezó a apoyarse en lo que tenía, en su palabra, en su confianza, en su razón. Por eso Joab le contestó y le dijo: el Dios del cielo multiplique por 100 cada uno de nuestros soldados. Pero no hagas esto, mi Señor, no lo hagas. Lo que Joab estaba diciendo era: no te independices de Dios, no te alejes de Dios, no trates de hacerlo por ti solo, no trates de hacerlo por tus propias fuerzas, no trates de hacerlo porque crees que eres capaz. Hazlo porque confías que Dios te va a dar la victoria. Hazlo porque confías que Él te va a abrir la puerta. Atrévete porque confías que Él va a estar contigo, que como estuvo enfrente del oso, que como estuvo enfrente del león, que como estuvo enfrente de Goliat, también estará contigo en esta próxima batalla. No dejes de creer que Dios está contigo. Y ese es un error muy grave que los cristianos cometen. Para Dios es muy fácil trabajar con una persona que no tiene nada. David empezó de cero. Un muchacho, un chamaco, 17 años, que era menospreciado, que en su familia no lo querían, que fue perseguido, que no tenía nada en que apoyarse. Pero Dios lo empezó a hacer crecer, le dio un ejército, le dio fuerza, le dio popularidad, le dio carisma, lo convirtió en rey, le dio un ejército grande, le dio un territorio, le dio una nación. Y aquí es el error de las personas. Para Dios es fácil trabajar con nosotros cuando no tenemos nada en que apoyarnos, nada en que confiar, porque la persona, su última opción que tiene, o su último recurso, es Dios. Pero cuando la persona ya creció, cuando Dios le dio un buen trabajo, restauró su relación matrimonial, le dio una buena casa, le dio las propiedades que él quería, el carro que él quería, es aquí donde es el peligro. Porque entonces empieza la persona a confiarse en lo que tiene. Voltea a ver hacia atrás, a ver qué es con lo que cuento, a ver cuáles son los recursos que tengo, y dejan de buscar y de depender de Dios. Dejan o tratan de independizarse de Dios. Y ese es el peor error que las personas, los creyentes, cometen. Lo cometió David. El diablo le estaba... La historia empieza diciendo que fue el diablo, fue Satanás el que le puso ese pensamiento a David. Las personas no se dan cuenta, pero Satanás obra de esa manera. La gente piensa que Satanás es un ser mitológico. La gente piensa que Satanás es un ser que no está ocupado de él, que tiene más otro trabajo haciendo guerras allá en otras naciones. Pero familia, Satanás está en el pensamiento más mínimo que pasa por nuestra mente.
Satanás sabe que la manera de atrapar un pez es ponerle un pequeño pedazo de cebo, chiquitito, y con solo un pequeño pedazo de cebo que acepte el pez es suficiente para sacar su cuerpo completo y perderlo. Y eso es lo que hace precisamente Satanás con nosotros. Nos da pensamientos, pequeños pedazos de cebo. Mira, la mujer del prójimo es mejor que la tuya, y la persona lo acepta. Mira, la mujer ajena es más linda que la tuya, y el hombre bobo lo acepta y toma el pensamiento como un pez, y al rato muere el cuerpo completo. La gente piensa que necesita un cigarro de marihuana, o que necesita embriagarse, o que necesita un cigarrillo, un vicio, para sentirse feliz, para sentirse alegre, y aceptan ese pensamiento y lo toman como un pequeño pedazo de cebo. Sienten que sin eso no hay alegría, sienten que sin eso no se puede ser feliz. Pensamiento de Satanás que las personas están atrapando y terminan perdidos. Familia, lo de David parece que no es nada grave. Mandó a censar a su ejército, tenía derecho, era el rey. ¿Qué de malo parece haber en eso? Pero en el fondo sí hay muchas cosas malas. Y así obra Satanás. Ponlo en tu libreta, por favor. Los pensamientos que parecen insignificantes son los que van escondidos con la obra de Satanás. Lo que pensamos que no, esto no pasa nada, no va a suceder nada aquí. Familia, a David le pasó esto. Algo que él ni cuenta se dio que era grave. Pastor, ¿cómo sabe que no se dio cuenta? Ni cuenta se dio que era grave. ¿Por qué no se dio cuenta? Se los voy a decir por qué no se dio cuenta David. ¿Por qué Joab sí se dio cuenta de inmediato? ¿Por qué cuando lo mandó a censar? ¿Por qué Joab sí le dijo de inmediato: el Señor multiplique por 100 cada uno de nuestros soldados? ¿Por qué Joab le hizo saber: hey, ya dejaste de confiar en el Dios que te ha dado todas las victorias antes? Ya dejaste de creer en el que te dio la victoria de Goliat. Ya te desconectaste de él. Eso le pasa a muchas personas. Empiezan un proceso, van creciendo, lo restaura su matrimonio, un buen trabajo, una buena casa, les va bien económicamente, tienen buena salud, y dejan de venir a la iglesia. Se desconectan de su grupo de conexión, dejan de tomar las clases de los martes, las clases de formación. Ir a la iglesia, no, ¿para qué si puedo hacerlo por Zoom? Con todo el respeto para las personas que nos escuchan en Zoom. Pero aceptan un pensamiento y lo toman sin darse cuenta que están tomando decisiones basadas en el temor, o decisiones basadas en lo que ellos pueden confiar. ¿Qué tengo para apoyarme? ¿Cuántos soldados tengo? ¿Cuánto dinero tengo? Familia, hay un mensaje muy lindo que Dios quiere transmitirnos en el día de hoy. Por más que hayas crecido, por más fuerza que hayas ganado, por más lejos que has llegado, nunca trates de independizarte de Dios. Tienes que saber que mientras más alto llegas, más necesitas de Dios, más dependes de Dios, porque es de allá arriba de donde el diablo te quiere tirar, y esa que está allá arriba, el que el diablo le quiere tirar la carnada. Y las personas no se dan cuenta porque piensan y dicen: no, pero es que aquí arriba yo ya no cometo pecados, yo ya he crecido tanto, yo ya he hecho todo mi proceso de formación. Y es ahí cuando llega y aparece un pensamiento y las personas lo aceptan. No tomes nunca decisiones basadas en el temor. ¿Qué es la fe? Anótalo en tu libreta, porque yo le estoy enseñando acerca de la batalla de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es creer que cuando tú no puedes, Dios puede hacerlo por ti. La fe es creer que cuando se te cierra una puerta, Dios tiene otra puerta del otro lado y que tienes que ir a buscarla y que Él te está esperando de ese lado. La fe es creer que cuando alguien te dice no se puede, tú sabes que Dios puede hacerlo, que hay una manera de lograrlo y que vas a encontrar esa manera de lograrlo. La fe es creer que cuando otros te dicen te va a ir mal, tú sabes y te das cuenta que no es la voz de Dios diciéndote te va a ir mal. Eso es la fe. Creer que lo imposible en las manos de Dios se hace posible. Este error no solamente lo cometió Pedro, este error no solamente lo cometió David, Abraham lo hizo, y muchos otros personajes de la Biblia.
En alguna ocasión, cuando Dios se le aparece a Abraham, le dice: deja tu tierra, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a guiar. Y dejó todo y le atendió la voz a Dios y aceptó la palabra de Dios y se fue. Y Dios lo bendijo. Pero después vino Dios y le dijo: te daré un hijo y te haré padre de mucha gente. Padre de mucha gente. Y ahí, de inmediato, Abraham se encontró en la batalla de la fe. Tenía la palabra de Dios que le dijo que le iba a dar un hijo y que lo haría y le daría una descendencia grande. Pero por otro lado tenía su pensamiento que le decía que él ya era viejo, que su esposa había perdido la costumbre mensual, porque tenía más de 70 años, que no había Viagra en esa época. Sí, aunque no lo crea, todo eso le pasaba por la mente. Y tenía dos pensamientos: creer lo que él pensaba y aceptarlo, o aceptar lo que Dios le estaba diciendo. Parecía imposible, parecía una puerta cerrada que no se iba a abrir jamás. Pero al final, en esa batalla de la fe, solamente se puede vencer cuando decides creer lo que Dios te ha dicho. Y si Dios te ha dicho se puede, entonces tienes que aceptar que se puede. Y si Dios te dijo te voy a abrir esa puerta, entonces tienes que esperar y caminar hacia esa puerta sabiendo que en cuanto llegue se va a abrir. Es atreverte cuando los demás se detienen. Es caminar cuando los demás paran. Es avanzar cuando sientes que no puedes más. Es levantar las manos cuando estás súper golpeado, súper atacado, cuando te han dado con todo. Es levantar las manos y decir: yo creo que Dios está conmigo, yo creo que Dios me va a dar la victoria. Aunque sientes que estás perdiendo, aunque sientes que te están derrotando, es levantar las manos y creer en Dios y decir: Señor, tú lo prometiste. Eso es lo que David dejó de hacer. Le entró temor, sintió que iba perdiendo, sintió que no se podía más. Y su primera reacción humana: cuéntenme cuántos soldados tenemos. En lugar de hacer lo que Joab hizo. ¿Qué hizo Joab? Mi rey, mi Dios, mi Señor David, que el Dios del cielo multiplique por 100 a nuestros soldados. Estaba diciendo: no tenga temor, confía en sus palabras. Pero hay una diferencia bien grande entre Joab y David. ¿Y cuál es esta diferencia bien grande que encuentro entre ellos dos? La diferencia es que David estaba dejando de tener comunión con Dios, mientras que Joab mantenía su comunión con Dios. Yo veo peligroso que una persona deje de hacer su devocional todos los días. Familia, no les toma más de 10 minutos en la mañana cuando se levantan abrir su aplicación de la Biblia y leer 2 versículos, un versículo. No les toma más de 5 minutos leer su palabra todos los días. ¿Saben cómo ustedes van a darse cuenta cuando en la batalla de la fe distinguir la voz de Dios y la voz humana de ustedes? La única manera de distinguir la voz de Dios, a diferencia de la de ustedes, es cuando te acostumbraste a escuchar la voz de Dios. Abraham, de tanto escuchar la voz de Dios, se graduó, porque Dios le hablaba tanto, hasta que un día le dijo Dios a Abraham: ve y sacrifícame a tu hijo y entrégalo. Y Abraham escuchó la voz de Dios y no lo negó, y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Familia, si tú dejas de escuchar la voz de Dios, si tú dejas de tener comunión con Él, si tú te vas desconectando de a poco de la comunión con Él, ten por seguro que vas a fracasar. Por lejos que estés, por alto que hayas llegado, si tratas de independizarte de Dios, si tratas de confiar en lo que has logrado, en lo que tienes, con lo que cuentas, con los soldados que te acompañan, y no en la presencia de Dios, es ahí donde encontrarás la derrota. Fue donde David encontró la derrota. Y Dios castigó gravemente a la nación y le dio 3 castigos para escoger a David, y él escogió. Familia, muchas veces ustedes no se han dado cuenta, pero son pensamientos que nos van desconectando de Dios. Se empiezan a desconectar de grupo de conexión, se empiezan a desconectar de sus clases de formación, y después de venir a la iglesia con todas las excusas y los pretextos de
Ahí lo veo en la semana por medio de Facebook, que al cabo queda grabado. Mentira, solo calman la conciencia, pero las personas empiezan a desconectar. Y hoy Dios viene a decirte: no cometas el error que David cometió. Cualquier persona diría: pues qué pecado hay ahí, es su ejército, y lo puede contar. Es que no era por contar el ejército, era la intención de su corazón, era el temor que tenía, era el dejar de creer en Dios, dejar de confiar en Dios, el tratar de hacer una guerra separado de Dios, confiando en sus soldados. Por eso les decía hace rato, es más fácil para Dios trabajar y obrar con una persona que no tiene nada, porque cuando ya ha logrado algo y tiene algo, esa persona se apoya en lo que tiene y deja de apoyarse en Dios. Pero cuando una persona no tiene nada, lo único que le queda es confiar y agarrarse de la mano de Dios. Y hoy yo te digo, la victoria, el éxito, el triunfo de esta congregación es precisamente porque sabemos y entendemos que mientras más lejos llegamos, más arriba escalamos, más dependemos de Dios y no menos. Pero la gente lo hace al revés. La gente cuando más lejos llega piensa que menos necesita de Dios. Ay no, necesitan los pobres, necesitan los que no tienen, necesitan los que están enfermos. Necesitamos de Dios continuamente, y mientras más lejos llegamos, más necesitamos de Dios, y mientras más alto escalamos, más necesitamos de Dios. No trates de independizarte de Dios, no trates de alejarte de Dios, no trates de confiar en lo que ya lograste, no trates de confiar en tu experiencia que ya tienes. Necesitas de Dios. No cometas el error que David cometió. Por más conocimientos que tengas, por más bueno que pienses que seas, necesitas de Dios. Fue un error tan grave que cometió David, y las personas hoy en día lo cometen. Pero gracias a Dios su palabra viene a tiempo, y su palabra nos dice: no te desconectes. Ya la pandemia no es más una excusa para estar desconectado de Dios. Ya no es más una excusa la pandemia. Vea, si pudieran poner la cámara, ¿cuánta gente hay aquí? Y voltea la cámara, ¿cuánta gente hay aquí? Y si sumamos todos los de las del 9 de la mañana, ¿cuánta gente hay acá? Ya dejemos de usar la pandemia. Yo de verdad bendigo la vida de ustedes, porque están aquí, porque están mostrando deseo de conexión con Dios, porque están viniendo a este lugar. Nadie les puso una pistola para que vengan para acá. Vinieron porque saben y conocen que necesitan y dependen de Dios. Pero les voy a pedir un favor, familia, se los voy a pedir con todo el corazón. Necesitamos tomar acción como padres y no permitir que nuestros hijos empiecen a desconectar de Dios. Me causa dolor ver que los padres no hacen algo cuando ven que sus hijos se han desconectado, que los viernes no se conectan con su grupo de conexión, que si no quieren venir a la iglesia, los dejan. Está bien, papito, quédate durmiendo, yo me voy a la iglesia. Error. Si los padres no van a hacer algo cuando ven a sus hijos alejarse, como pastor yo sí lo voy a hacer. A mí sí me interesa la vida espiritual. Es un alma que está ahí, que el diablo quiere alejar, que quiere robar, y no vamos a permitir eso. Tanto trabajo cuesta meter la fe en una persona para que después fácilmente se empiece a desconectar. No, familia, no es así. No acepten el pensamiento del enemigo, que parece insignificante, parece que no es grave, parece que no hace daño. Pero a David lo llevó a cometer un error grave: desconfiar de la presencia de Dios, tratarse de independizar de Él y dejar de creer en Él. Familia, sin Dios, ¿qué hacemos? Díganme. Sin Dios, ¿qué somos? ¿A dónde vamos? Y si hemos llegado hasta acá, ¿por quién ha sido? Por Dios. Si yo, si mi familia, si usted ha llegado, ha escalado, si tiene una buena relación matrimonial, un buen trabajo, un buen salario, una buena salud, ¿usted cree que es porque usted es capaz? Usted tiene eso porque Dios se lo permitió. Sea agradecido con Dios. No trate de independizarse de Dios, no trate de alejarse de Dios. Continuamente mantenga la comunión con Él. Ya es tiempo de sacudirnos y decir: basta, se acabó la pandemia, basta, ya no hay excusa más. Vamos a conectarnos, vamos a buscar a ver en qué parte me quedé de mi formación, de mis clases de formación. Si usted está acá y se quedó en el curso, mire, hace ratito se los decía a los de la mañana, a los de las 9 de la mañana.
Cuando hablo de repente con un líder de conexión y me empieza a platicar y decir: pastor, ayúdeme a orar porque tal parejita está pasando por esta situación, así, así. Lo primero que le pregunto al líder: hey, ¿y en qué parte de su proceso de formación va esa persona? No, es que no quiso ir ni a campamento. Bueno, pues esa es la razón por la cual está lleno de problemas. Si está enfermo del corazón, él tiene tanto odio y ella también. Es un cuadrilátero en el que se encuentran peleando siempre y continuamente. No fueron ni a campamento. Su proceso lo dejaron a la mitad. Lo botaron, lo abandonaron. Hicieron lo que David. Trataron de independizarse de Dios. Se alejaron de Él. Pensaban que no, pero se alejaron de Dios. Con otro líder de conexión, cuando hablo: pastor, ayúdeme a orar por favor porque tal persona está pasando por esa situación. ¿Y cómo va su proceso de formación? Pues fíjese que se quedó en verdadero cristiano, pastor, pero ya no siguió por la pandemia. ¿Y la pandemia qué culpa tiene si nosotros seguimos con la formación? No es que por la pandemia ya no pudo. Nosotros seguimos, gente que estaba con él en su misma generación ya está graduando, va a ir al campamento. La pandemia no tiene ninguna culpa. Son pensamientos que un día aceptamos, que creímos que no era necesaria la presencia de Dios en nuestra vida, que creímos que con nuestra fuerza era suficiente, que creímos que con nuestro conocimiento lo teníamos todo para poder ganar la vida y desarrollarnos. Pero sin Dios no somos nada, no hacemos nada. Y recordarles algo: lo que tienen es gracias a Dios. Y tenemos que ser agradecidos con Dios. Y no podrán llegar a otro lugar más lejos sin la presencia de Dios. La palabra de Dios llega siempre a tiempo. Si tú estás acá, te desconectaste en alguno de los cursos, mira, ve a la mesa de información. Pregúntale a Alejita, nuestra directora de directora de la escuela de formación: hey, Alejita, mira, yo me quedé, ni siquiera sé en qué me quedé. ¿Me puedes decir? Ella sabe en qué se quedó usted. Y le va a decir: debe su nombre, ok, tú te quedaste en tal. Y le va a decir cómo retomar, cómo reconectarse. Alejita, yo me perdí de mi grupo de conexión, ¿qué puedo hacer? Vaya con su líder, acérquese, dígale: líder, quiero reunirme, conéctese. No permitan que el diablo los aleje de la presencia de Dios. Nunca traten de dejar de depender de la presencia de Dios. Sin Él, ¿a dónde pueden llegar? ¿A dónde pueden llegar? Viene una enfermedad, ¿qué van a hacer? Viene una redada masiva de deportaciones, ¿qué van a hacer? Sin Dios, familia, no somos nada. No llegamos a ningún lado y estaremos dando vueltas en el mismo círculo de la vida. Pero solo por la presencia de Dios y con su ayuda y con su favor podemos seguir escalando en la vida y seguir hacia adelante. Me dicen amén, iglesia. Denle un fuerte aplauso al Señor y vamos a ponernos en pie y vamos a agradecer y vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, gracias. Gracias por hacerme ver cómo David se desconectó. Dejó de hacer su devocional, dejó de tener comunión con Dios. Miren, familia, rapidito. Todas las mañanas, cuando leo la Biblia, Dios me habla. Todas las mañanas. No hay día que no me hable. Cuando un solo versículo que lea de su palabra me habla, un solo versículo, todas las mañanas. Solo así puedo darme cuenta cuando una voz que estoy escuchando no es su palabra. Solo así, de tanto escuchar su voz, puedo saber y identificarla. Yo puedo estar ahorita, mi hijo aquí y yo en el cuarto de allá. Si él llora entre 10 niños chillones acá, yo me doy cuenta quién sea mi hijo, porque tanto he escuchado su voz, su llanto. Yo lo identifico. De todos los días leer la palabra de Dios, ustedes van a identificar cuándo es Él el que les habla y cuándo es el distractor, el que quiere meterles temor, el que quiere retenerlos y hacerlos fracasar. ¿O usted cree que Él está feliz con que usted vaya escalando? ¿Usted cree que está feliz, que Satanás está contento porque usted vaya para arriba, tenga una buena relación matrimonial, tenga unos excelentes hijos, tenga un buen salario, tenga buena salud? ¿Usted cree que Él está feliz? Ustedes ya están en el blanco de Él. A quien quiere tirar es a los que van creciendo, y es a ellos a los que tira el cebo. Pero seamos sabios. Dios siempre nos advierte de esta manera y nos hace ver la importancia de mantenernos escuchando la palabra de Dios. Con esto quiero terminar. La presencia de Dios nunca le va a hacer daño en su vida, jamás. Jamás. Entonces, ¿por qué rechazarla? El diablo le ha hecho pensar
que no la necesita la presencia de Dios, que usted puede valerse por usted mismo. Eso se lo ha hecho pensar y usted lo ha aceptado. Eva lo aceptó y fracasó. David aceptó aquí. Y dense cuenta de los castigos que Dios le dio a escoger. Hay 3 castigos, le dijo: escoge. Gracias a Dios David se restauró. Y usted dirá: pero fue algo insignificante. ¿Qué Dios más cruel? Solo contó a sus ejércitos. Eso de solo contar a su ejército estaba mostrando la condición de su corazón: temor, falta de confianza en Dios, falta de comunión con Dios. Y eso es grave, iglesia. Cuando estás con esos 3 cualidades, no son cualidades, con esas 3 características: temor, falta de confianza en Dios y el estar sin comunión con Dios. Cuando tienes esas 3 características en tu corazón se está marchitando, tu corazón se está secando. Vamos a pedirle el día de hoy que lo encienda nuevamente. Vamos a pedirle que el fuego de su presencia nos ayude. Vamos a pedirle que el mismo atrevimiento que nos había dado. Vean la condición de David. Caramba, no le daba miedo a los leones. Los enfrentaba sin armas. Les agarraba la quijada y se las reventaba. No le daba miedo a los leones. Cuando sus acciones las basaba en la fe, cuando creía que Dios lo iba a respaldar, cuando creía que Dios estaría con él, no le daba miedo a los gigantes. Y ahora que tiene 1.600.000 soldados, le da miedo la próxima guerra. Y por eso los manda a contar. Vean cómo el corazón de David se fue marchitando. Y eso pasa a las personas que van dejando de tener comunión con Dios. Todo les da miedo, no se quieren atrever a nada, no quieren tocar ninguna puerta, piensan que se las van a cerrar. No quieren atreverse a poner una compañía porque sienten que van a fracasar, que les va a ir mal, que nadie los va a contratar. Familia, el problema no está en que las finanzas están mal. El problema está en que la persona no se atreve y el corazón se está apagando, se está marchitando. Empieza a encenderlo con la fe nuevamente y se va a dar cuenta que usted es atrevido, que puede enfrentar leones y que no va a haber problema, que puede enfrentar osos y no va a haber problema, que puede venir un Goliat y no va a haber problema, que puede venir un ejército grande y mientras usted vaya con la presencia de Dios, usted va a estar bien, va a atravesar esa dificultad, va a pasar esa circunstancia complicada. Mientras usted tenga la presencia de Dios, puede venir un accidente, puede salir de un hospital y Dios levantarlo. Familia, se los hablo esto por la experiencia. No se los hablo desde la teoría, se los hablo porque Dios me ha levantado de un hospital, ha levantado a mi esposa casi de la muerte. Dios ha hecho tantas cosas, lo he visto hacer tantas cosas, que el próximo reto que viene en mi vida, inmediatamente sé que Dios está conmigo, que no me va a dejar abandonado a la mitad, que no va a dejar que fracase. Sé que cuando yo ya no puedo hacer nada, Dios se encarga de hacerlo, pero me atrevo a ir hacia adelante. Y hoy yo quiero que usted se vaya con esto. Señor, yo no quiero que mi corazón se marchite. Yo quiero que se encienda en fe. Yo quiero creer, yo quiero ser atrevido. Yo quiero, Señor, conocerte. Yo quiero experimentarte, yo quiero verte. Quiero ver cómo tú abres la puerta que yo no puedo abrir. Quiero ver cómo me entregas la victoria que yo no puedo conquistar. Quiero ver cómo puedes levantar una familia que está destruida. Quiero ver cómo restauras un matrimonio que iba a la ruina. Quiero verlo, Señor. No volteen a ver como David, qué es lo que tienen, qué es lo que han logrado. Volteen a ver hacia el frente. Las promesas de Dios están al frente. Las promesas que Él les dijo están allá al frente. Y Él los está esperando allá al frente, no acá atrás con los soldados que ya lograron. Allá al frente, allá está Dios. Allá están sus promesas. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, hoy te doy gracias porque tú siempre hablas a tiempo, mi Dios. Tú siempre vienes en el momento oportuno, Señor. David no se dio cuenta, mi Padre, pero se estaba alejando tanto de tu presencia. Estaba perdiendo tanto la comunión contigo, Señor.
que era algo tan obvio lo que estaba pasando, que aún, Señor, uno de los más cercanos a él, Joab, se dio cuenta que eso no era agradable a tus ojos. Pero David no se estaba dando cuenta. Había dejado de escuchar tu voz, había dejado de tener comunión contigo. Su corazón se estaba marchitando. Y mi Señor, hoy oro para que cada corazón que está en este lugar, Señor, se encienda nuevamente, resucite y se levante. No haya corazones marchitados aquí en este lugar, Señor. No haya corazones apagados, opacados, Señor, por las tinieblas. No haya corazones acá que estén menguando, sino corazones que estén encendidos, corazones que estén, Señor, creyendo, encendidos en fe, atrevidos, Señor, confiando en que tú estás con ellos, respaldándoles continuamente. Señor amado, cuánto aprendemos de David, cuánto aprendemos de algo que aparentemente es insignificante, algo que aparentemente no te ofendía, pero en realidad en el fondo, Señor, mostraba esto: temor, falta de confianza en ti y falta de comunión contigo. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, renunciamos a todo temor, renunciamos, Señor, a toda falta de confianza en ti, Señor, y renunciamos también, Dios amado, a esa falta de comunión, Señor. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, queremos volvernos a ti. Hoy no queremos apoyarnos en nuestros soldados, no queremos apoyarnos en nuestros conocimientos, en lo que hemos logrado, en lo que sabemos. Hoy queremos apoyarnos en ti, en la fe, no en lo que ya hemos logrado, sino en lo que tú puedes lograr por nosotros, no en lo que ya hemos hecho, sino en lo que tú harás por nosotros. Hoy no vamos a tomar decisiones basadas en el temor. Hoy vamos a tomar decisiones basadas en tus promesas, basadas en lo que tú dices, basadas en saber que tu presencia va delante de nosotros, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy te damos las gracias por hablarnos. Hoy te pedimos perdón. Te pedimos perdón por habernos alejado, Señor. Hoy te pedimos perdón por permitir que nuestro corazón se marchite. Hoy te pedimos perdón por permitir que nuestro corazón se apague. Nosotros teníamos que haber administrado nuestra vida espiritual, Señor, y nos empezamos a alejar. Empezamos a dejar el grupo de conexión, empezamos a dejar las clases de formación, dejamos de asistir a la iglesia, y cuando menos nos dábamos cuenta, el corazón estaba casi muerto. Pero hoy se levanta ese corazón. Hoy resucita ese corazón en el nombre de Jesús. Hoy se enciende nuevamente la flama del fuego tuyo, Señor. Hoy se enciende ese corazón que cree. Hoy se enciende ese corazón atrevido, ese corazón guerrero. Hoy se enciende ese corazón que era como el corazón de David, que no temía a los osos, no temía a los leones, no temía a los gigantes, Señor. Padre, esta historia de David queda aquí grabada para hacernos ver que aún los grandes hombres de la fe pasaron por sus periodos de alejamiento, Señor. Perdieron su comunión contigo, pero la retomaron, se recuperaron y siguieron adelante y aprendieron de esa experiencia, Señor. Hoy, mi Dios, hoy te pedimos perdón. Perdónanos por poner a la pandemia como excusa, Señor. Perdónanos por poner tantas excusas para satisfacer nuestra conciencia y justificar la razón por la cual nos vamos alejando de a poco de ti. Perdónanos, Señor, y trata nuestro corazón. Hoy restaura nuestra vida, te lo pedimos, Señor. Y hoy te pedimos, Dios amado, que traigas un cambio, que traigas una revolución a nuestro corazón, que no nos permita, Señor, vivir independizados de ti. Vamos, levanta tu mano derecha hasta el cielo y dile en voz alta: Señor Jesús, hoy yo te pido perdón por haberme alejado, por poner excusas. Hoy, Señor, así como Joab, me has venido a hablar y a decir que puedes multiplicar por 100 el número de mis soldados. Hoy me vienes a recordar que no me vas a abandonar a la mitad del camino. Hoy me vienes a recordar que si sigo confiando en ti, tú te encargarás de hacerlo por mí. Señor, quiero tener comunión contigo, quiero leer tu palabra, quiero estar conectado continuamente con tu presencia. Oh Señor amado, hoy te doy las gracias. Hoy renuncio, Señor, a todo cansancio espiritual. Hoy renuncio a toda excusa, Señor. Hoy simplemente reconozco
que la única forma de seguir adelante es apoyado de ti y no de mis logros, apoyado de tu presencia y no de lo que he logrado, de lo que cuento, con lo que cuento ahora. Señor, gracias por permitirme encenderme de nuevo. Hoy, Señor, tú restauras mi corazón. Hoy vuelves a meter fuego en mi corazón. Hoy vienes a rescatarme. Hoy vienes a hablarme. Hoy vienes a decirme: vamos, endereza el camino. Vamos, déjame tomarte tu mano. Vamos, quiero caminar, Diego. Quiero llevarte a tu destino. Quiero llevarte a donde estás supuesto a llegar. No te bajes. No permitas que el enemigo te desvíe. Hoy, Señor, tú vienes a tomarme de la mano y a decirme: te voy a llevar, voy a cumplir contigo mi propósito, voy a cumplir contigo mi voluntad, porque tengo un plan contigo, tengo un plan grande contigo. Oh Señor, hoy lo aceptamos, hoy nos tomamos de tu mano, hoy te pedimos que se encienda nuestro corazón, aunque sea una llama, Señor. Pero si esa llama arde, encenderá todo nuestro interior, Señor, y nos permitirá seguir confiando en ti y creyendo en ti. Gracias por tus promesas, Dios. Gracias, Señor Jesús. Confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel. Confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré. Eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel. Y confiaré, tus promesas siguen en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido. Vamos, díganle en voz alta a toda la iglesia: Señor, yo confío que tú puedes llevarme a un mejor destino del que yo pueda llegar solo por mis propios pasos. Yo confío, Señor, que tú puedes llevarme a un mejor término de mi vida junto con mi familia del que yo pueda alcanzar por mis propias fuerzas. Yo creo, Señor, que tu presencia no me hace nada de daño en mi vida, Señor, ni me estorba, todo lo contrario, me lleva por una mejor ruta, un mejor camino, Señor. Y Padre, hoy te rindo mi vida, hoy te rindo mi corazón, hoy te rindo a mi familia. Yo no quiero que mi familia siga caminando por el mismo rumbo, por el mismo estancamiento de toda la vida. Yo hoy te pido, Señor, que traigas un cambio drástico a mi familia. Hoy te pido, Señor, que seas tú el que nos tome de la mano y nos enseñes a confiar en ti, Señor. Gracias, mi Padre. Gracias, Señor. Última vez, en ti confiaré. En ti Confiaré, tu promesa sigue. ¿Qué te parece si levantamos nuestras dos manos al cielo por última vez y le adoramos a Él? Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Y Señor, bendigo a cada persona que está participando de esta oración. Que en sus hogares, en sus familias haya tanta paz. Y que, Señor, hoy cada uno de nosotros podamos salir de este lugar con la convicción de que nuestro corazón ha sido restaurado,
de que ha vuelto a encenderse la llama en nuestro corazón, la llama de tu presencia, y que cuidaremos esa presencia tuya y que tendremos comunión y que tomaremos acción, Señor. Si nos habíamos desconectado del grupo de conexión, retomaremos. Si habíamos dejado nuestras clases de formación, reiniciaremos, Señor. Si habíamos dejado de asistir a la iglesia, empezaremos a asistir nuevamente a la iglesia, mi Dios. Pero nada ni nadie nos apartará de tu presencia. Gracias te damos. Con esa convicción salimos de este lugar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.